juntos poder disfrutar de la lectura de la palabra y de esa manera también poder ministrar la palabra escrita a nuestro corazón. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5 y verso 8, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Este pasaje del libro de Hebreos, capítulo 5, nos muestra a nosotros claramente que el Señor pues tuvo padecimientos, tuvo sufrimientos. Creo que más que nadie sabemos perfectamente, hermanos, todos estamos conscientes que precisamente Jesucristo se puede decir que es el mayor mártir que ha existido sobre la faz de la tierra. Si alguien sufrió, es Cristo. Entendemos que el sacrificio o el sufrimiento de Cristo era porque era necesario que se pagara un precio por el rescate de nuestra vida, a fin de que pudiéramos tener esperanza a nosotros, los pecadores, o los hombres que estábamos separados o bajo condenación por causa del pecado, tuviéramos la esperanza a nosotros de poder ser restaurados y sobre todo de ser salvados por el Señor. Pero es interesante ver en este pasaje que el sufrimiento de Cristo no solamente fue para pagar el precio de nuestro rescate o de nuestra bendición, sino que también fue para que Él aprendiera obediencia. Y si alguien, hermanos amados, creo yo que pudiera haber estado exonerado de cualquier proceso doloroso para aprender obediencia, tiene que ser Jesucristo, porque si alguien ha sido obediente o fue obediente hasta la muerte es Cristo. Sin embargo, en Cristo podemos ver nosotros, hermano, que todas las cosas que pasan a nuestra vida tienen un propósito de parte de Dios. Y uno de los propósitos que Dios tiene a través del sufrimiento en nosotros es precisamente que aprendamos obediencia. De tal manera que nosotros podemos entender en la palabra que nosotros necesitamos pasar por momentos difíciles para que podamos verdaderamente comprender el misterio de la obediencia. Yo creo, hermano, y no creo que me equivoque en esto que le voy a decir, que todas las cosas difíciles, adversas, que tú y yo podemos vivir en nuestra vida, sobre todo en el tiempo de ser cristiano, Dios las ha permitido para moldear nuestro carácter, para formar nuestra forma de vida. De tal manera que yo puedo decirte como testimonio que todas las cosas difíciles en mi vida como cristiano, como ministro, momentos en los cuales quizás he tenido que derramar lágrimas delante del Señor a causa del proceso doloroso en mi vida, lo único que ha llevado el Señor a hacer con todo eso es que yo pueda obedecerle al Señor. No he llegado quizás a la obediencia, seguramente no he llegado a la obediencia del 100% con Dios. A veces hay cosas que Dios nos permite que nos sean reveladas para que podamos hacerlas. Y Dios nos muestra su plan perfecto respecto de eso. Sin embargo, nuestra alma a veces se opone un poco a la voluntad del Señor, a meternos en la obediencia. Jesucristo mismo tuvo una batalla en Getsemaní cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahí rindió su voluntad en Getsemaní. Precisamente en un momento doloroso, momento de sufrimiento, Él aprendió a entregar su voluntad. En otras palabras, se perfeccionó la obediencia en Cristo en el momento más doloroso de su vida. Y yo no sé, dejemos ya quizás de hablar en este momento del sufrimiento de Cristo y hablemos del sufrimiento que nosotros tenemos como cristianos. Si le ponemos nombre a este mensaje, yo le pondría a este mensaje el propósito del sufrimiento en el cristiano. No hablemos de la gente que está sufriendo en este momento por desobediente. No hablemos de la gente que sufre por tomar malas decisiones en su vida o por no tomar en cuenta al Señor, ya que eso es diferente. Hablemos de los cristianos, hablemos de los hijos de Dios, que en este momento están pasando por angustia, momentos difíciles en su vida, pero que son hombres y mujeres de Dios, gente que ha buscado a Dios con todo su corazón, gente que no ha negado la fe, gente como Job, por ejemplo, que tuvo una gran prueba, y no era porque estuviera en pecado, sino era porque Dios había permitido un proceso en su vida. Así que queremos en esta oportunidad, hermano, yo anhelo con todo mi corazón que podamos meditar respecto al misterio del proceso que Dios tiene para que nosotros podamos llegar a tener la obediencia. Seguramente, hermano, la humanidad, nosotros los hombres, le huimos al sufrimiento. No queremos sufrimiento. Yo no quiero sufrir. Sin embargo, tenemos que considerar que hay cosas que Dios tiene que perfeccionar en nuestra vida y que no hay otra manera de perfeccionarla si no es a través del sufrimiento que llega a nuestra vida. Por eso dice la Biblia claramente, hermano, que para los que amamos a Dios,
Todas las cosas nos ayudan para bien. Porque al final de cuentas, lo que Dios permite para tu vida, sea difícil de comprender, de poder soportar, siempre va a tener un producto terminado. Siempre vamos a poder decir, valió la pena haber pasado por esta situación, porque yo ya no soy el mismo. El libro de Job nos muestra a nosotros cómo Job le sirvió el sufrimiento cuando vino la prueba a su vida. Y nos damos cuenta que él llega a la conclusión después de la prueba que vivió, diciendo, antes de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, que el sufrimiento le hizo abrir sus ojos. Antes era un hombre, un cristiano quizás, que solamente había escuchado el mensaje, había oído la palabra. Sin embargo, no se le había abierto los ojos, no se le había revelado quién es Jesucristo. Y de igual manera, hermano, a uno no se le puede revelar quién es Cristo para nuestra vida hasta que no llega un momento difícil, un momento de apretura, un momento de angustia, un momento difícil. Cuando ahí es el momento en el cual Dios permite que se nos abra el entendimiento, que se nos abran nuestros ojos para entender quién es Dios para nuestra vida. Así que cualquier situación, hermano, que tú estés viviendo en este momento, yo te puedo asegurar que Dios tiene un plan perfecto para lo que estás pasando. Y que uno de los propósitos que Dios tiene para lo que estás pasando, para esa prueba que estás viviendo, es precisamente enseñarte obediencia. Porque en la obediencia, y eso lo hemos visto y lo hemos predicado, en la obediencia hay bendición. La gente que es obediente, la gente que se somete a Dios, la gente que obedece a los mandamientos y preceptos de Dios, es gente que Dios bendice. Pero lo que cuesta, amado hermano, es comprender el proceso que vive un siervo de Dios, una sierva de Dios, un cristiano, un hijo de Dios. Hermano, cómo Dios trabaja su vida para que rinda su voluntad y sea obediente, hermano amado, en cualquier cosa que Dios le pide. Una de las cosas más tremendas que veo en la Escritura yo respecto a la obediencia después de Jesucristo es cuando Dios le pide a Abraham y le dice, dame a tu hijo, al que tú amas, al hijo de la promesa, al que yo te prometí que te daría para que tú fueras padre de multitud. Dame a ese hijo. Y Abraham, hermano, creo que fue la situación más difícil que yo puedo ver en la Biblia. Entrega a su hijo en obediencia. Llega hasta el altar y entrega a Isaac, quizás con dolor en su corazón, pero ahí podemos ver que la obediencia puede contra todo sentimiento, aún de un padre hacia su hijo, cuando se antepone ante la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó con Abraham para que Abraham pudiera ser tan obediente, que pudiera entregar en el altar a su hijo? Dios había trabajado con Abraham, por eso Dios permitió diferentes etapas en Abraham. Una de ellas es que podemos notar nosotros que el Señor lo llevó, primero lo sacó de la tierra a sus padres, de su parentela, y comenzó a trabajar con él. Tuvo que tener un reinicio en su vida, dejó lo que había alcanzado y empezó una vida de nuevo. También vemos cómo el Señor hizo que pasara sufrimiento al ver que no llegaba el hijo de la promesa por 40 años sin poder ver que Dios cumpliera su promesa. Abraham había pasado ya momentos difíciles, momentos dolorosos, y por eso cuando el Padre Dios le pide a su hijo, él no lo niega, porque había pasado por el proceso que Dios le permitió vivir a fin de alcanzar la obediencia. ¿Y cuál fue el premio de la obediencia? Cuando Dios le dice, ahora, por cuanto tú no me has negado tu hijo, se lo voy a parafrasear, por cuanto has sido obediente en esta prueba más difícil que te he dado, yo no te voy a negar a mi hijo, yo te voy a dar a mi hijo. Y entonces Abraham fue el primero que se le reveló que Dios habría de mandar el Cordero de Dios que salva al hombre, el Cordero de Dios que perdona el pecado, el Cordero que nos sustituye a nosotros de la muerte. Abraham fue el primero que recibió la revelación del sacrificio de Cristo por la obediencia. Si tú y yo queremos revelación, si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, queremos estar en una dimensión en nuestra vida cristiana, en otra manera distinta, en una situación en la cual no nos quedemos estancados, sino que vayamos de gloria en gloria, seguramente Dios va a tener que trabajar nuestra vida como el alfarero trabaja su vasija y la vuelve a destruir si es necesario para volverla a hacer de nuevo hasta tener la talla, la estatura, el modelo de lo que Dios se ha propuesto hacer a fin de poder derramar su bendición sobre ese vaso.
Y yo quiero asegurarte en esta oportunidad, mi amado hermano y amigo que me estás viendo, que Dios tiene un plan perfecto con lo que estás atravesando y que no me alegra, realmente no me alegra que tú estés pasando por angustia, por sufrimiento, pero sí me alegra saber que estás en las manos de un Dios vivo, que lo único que pretende con todo el sufrimiento en tu vida es formar tu obediencia, es que puedas vivir bajo la voluntad de Dios y después de darle fruto al Señor de obediencia, tú puedas verdaderamente alcanzar plenamente el propósito de Dios para tu vida. Hermano, quiero decirte que con todo mi corazón, que todas las cosas que te han venido encima, todas las situaciones adversas que estás viviendo, no ha sido en vano. Definitivamente Dios ha cambiado tu carácter. Dios ha cambiado tu forma de ver las cosas. Hasta el punto que tú le has dicho al Señor, Señor, no importa lo que pase, yo te voy a seguir sirviendo, yo te voy a seguir amando y voy a hacer cualquier cosa que tú me pidas que yo haga. ¿Por qué has llegado a la conclusión de servirle a Dios y darle tu vida al Señor completamente? Por lo que has padecido, por los sufrimientos. Por esa razón es que has llegado a esa situación. Y por eso te digo, hermano, tú que te ha costado hacer la voluntad de Dios, a ti que te ha costado ser obediente a Dios, Dios permite el sufrimiento para cambiar tu vida. Dice Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón. Esta porción de la palabra, Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 22, nos muestra a nosotros claramente, hermano, que la obediencia purifica nuestra alma, pero no hay obediencia si no hay sufrimiento. Así que si tuviéramos que explicar un poco este texto, diríamos de esta manera: por cuanto, hermanos, habéis sufrido, entonces vino como consecuencia a vosotros la obediencia. Y como ya vino la obediencia, vuestro corazón ha sido purificado. ¿Para qué? Para obtener un resultado, para que haya sinceridad en amor para con los demás hermanos. Óigame, hermano, lo que eso significa que cuando Dios permite el sufrimiento, nos lleva a la obediencia, y la obediencia nos lleva a una limpieza de corazón, y con la limpieza de corazón nos lleva a nosotros a no andar en hipocresía con nuestros hermanos, de tal manera, mis amados hermanos, que cuando la gente cae en un espíritu de hipocresía, es porque no es gente obediente, y no es gente obediente porque Dios todavía no ha trabajado con ellos en sufrimiento para poder hacerlos con un corazón limpio y que su amor sea sincero, sin falsedad. Por eso, mi amado hermano, yo he podido notar, he dado testimonio de gente que Dios le ha hecho pasar por un sufrimiento y una prueba. Hermano, después de ese proceso, la gente es sincera del amor que manifiestas en nuestra vida, hasta la vida de otros hermanos. ¿Por qué? Porque Dios purifica los corazones para que puedan de alguna manera u otra comenzar a dar un fruto de arrepentimiento y de sinceridad delante de los demás. Ahora, tenemos que comprender una situación, hermano. No solamente las personas que le sirven a Dios están pasando por sufrimiento, sino que tenemos que entender que todos los cristianos, según, hermanos, su necesidad, según lo que sea su meta cristiana, de esa manera es su proceso de sufrimiento. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 20 y verso 24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para sí mismo, a fin de poder, escuche bien, a fin de poder terminar mi carrera en el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio no solamente del evangelio de la gracia, oigan, para dar testimonio solamente del evangelio de la gracia de Dios. Usted se da cuenta, el apóstol Pablo está diciendo: a mí ya el Señor me enseñó que mi vida no sirve, se lo voy a parafrasear, mi vida ya no sirve para nada tengo valiosa mi vida, a fin de poder terminar mi carrera. Pero ¿cómo llegó Pablo a ese entendimiento de decir: mi vida ya no vale nada sin Cristo? ¿No es acaso que entendemos que el apóstol Pablo, desde el principio de su carrera,
cuando el Señor se le apareció en Damasco y le habló a través de esa manifestación gloriosa a su vida, no es que le dijo el Señor: Pablo o Saulo, te voy a enseñar lo que tienes que padecer por causa mía. Se lo voy a parafrasear: cuando Pablo se convirtió, inmediatamente el Señor lo recibió con los brazos abiertos y le dijo: bienvenido, Pablo, al ministerio, pero también bienvenido al sufrimiento, porque se